Bueno, en este ciclo de entrevistas que tenemos a través de nuestra revista digital de Puño y Letra, hoy estamos con Esteban Guido, quien nos va a ilustrar sobre temas económicos de nuestro país. Buenas tardes, Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, vamos a ir a uno de los temas que preocupa mucho a los argentinos, que permanentemente, desgraciadamente, los medios lo colocan con signo de catástrofe, como es la situación de la divisa norteamericana, el valor del dólar, y bueno, pero yo lo voy a llevar hacia otro terreno que es la instancia del gobierno de lograr hacerse de liquidez de estas divisas, obviamente tentando a los productores a vender sus cosechas. ¿Cómo ves esta situación por parte de la política nacional del actual gobierno de Alberto Fernández? Y bueno, esta situación permanente de que la Argentina es uno de los pocos países que no puede vivir sin esta palabrita del dólar. Bueno, claramente esto refleja el fracaso y la debilidad de un modelo económico que no es ni el instaurado por Alberto Fernández, ni por Mauricio Macri, ni por los últimos gobiernos, sino que viene claramente establecido y vigente desde la década del 70, pero me quiero ir un poco más allá porque fue el modelo que irrumpió de prepo hacia fines del siglo XVIII, y se instauró a partir de 1809 como el modelo de libre cambio, ¿no? Un modelo en el que la Argentina exporta materias primas, principalmente las materias primas que le servían en aquel momento a Gran Bretaña, y le compra a este país todos los bienes industrializados y de consumo que necesitaba. Es un modelo que imperó con algunas excepciones históricas, como puede ser en el caso de Rosas y después del gobierno peronista del 45 al 55, pero que gobernó, guió la lógica económica y de acumulación en la Argentina desde fines del siglo XVIII hasta la actualidad. Entonces, ¿por qué decimos que se fracasado? Por dos motivos. Primero, porque el que más nos importa no logra aportar, dar, garantizar un nivel de bienestar material mínimo al conjunto de los argentinos, ni porque no genera trabajo, ni porque no genera la riqueza suficiente, y fracasó también porque, como en otros momentos de la historia, tampoco le da un crecimiento sostenible y estable a la riqueza de los grupos concentrados de poder. Esto se vio claramente durante el gobierno de Macri, en el que ni siquiera los grandes empresarios, ni siquiera los grandes terratenientes lograron mantener su esquema de acumulación. Este es el modelo que fracasó. Y hoy en día seguimos en ese modelo. Hay que entender claramente que porque haya cambiado un gobierno, o el signo político del gobierno, no cambia inmediatamente la estructura económica de un país, que por cierto viene instalada de prepo desde hace muchas décadas. Y el modelo actual claramente podemos ver que exportamos principalmente manufacturas de origen agropecuario, y productos primarios. Este es lo más importante de nuestras exportaciones, que es lo que nos permite obtener divisas, bienes de intercambio, y por el contrario importamos prácticamente todos bienes industrializados, de consumo, partes, automotores, bienes de capital, etc. Esta relación nunca fue favorable, siempre fue desfavorable. Quiere decir que la Argentina siempre necesitó del capital internacional, ya sea de préstamos o de ingreso de capital foráneo, para sostener un modelo que era inviable, era inviable en la década de 1920. Entonces, si este modelo, que le sirve solo a unos pocos, solamente sirve con endeudamiento externo, esta situación colapsó en el 2018 y hoy no podemos salir de ahí. Entonces, claramente el mercado de cambios refleja esta escasez. ¿Qué refleja? Que los dólares que ingresan por todo motivo son mucho menos de los dólares que egresan por todo motivo. Y eso se ve claramente reflejado en las tensiones del mercado cambiario. ¿eh? Nada más que el grueso de la población, los trabajadores, los pequeños empresarios, los emprendedores, la miran por TV, porque la que ganan básicamente les sirve para sostenerse y para vivir, mientras que un pequeño grupo de empresarios, de personas que tienen riqueza, pujan por esos pocos dólares, pero detrás no hay un modelo de país viable
y no hay un proyecto económico que nos permita salir de eso, terminar con el modelo. Entonces, la realidad es cierta que estamos en un problema cambiario, pero el problema no es la regulación del Banco Central solamente. El problema es que tenemos que salir de un modelo fracasado, un modelo que se agotó, e ir hacia uno que nos proponga una alternativa viable. Y lo cierto es que todos estamos esperando y queriendo eso, y al momento ese modelo claramente establecido no aparece. Bien, ¿qué te parece entonces lo que en un momento se dio a llamar la industrialización de nuestro país? Que justamente vos citabas la década del 40, 50, sustituir importaciones, había avanzado obviamente en todo lo que se consideró la industria liviana y luego cuando obviamente lo que se considera en la economía industria pesada, lo sorprende este golpe cipayo de anti-argentinos, entregadores de nuestra nacionalidad, nos entregaron al Fondo Monetario y demás, que sucedieron con los siguientes gobiernos militares. ¿Cómo ves esa traspolación de industrialización en la actualidad? ¿Se puede dar? Bueno, por supuesto que las circunstancias han cambiado. La Argentina está en una situación muchísimo más deteriorada que en el proceso hasta el 55 e incluso hasta el 74, donde teníamos una industria incipiente pero mucho más desarrollada y vasta, y donde la desocupación, por ejemplo, prácticamente no era un problema, estábamos en el 3-4% porque todo el mundo trabajaba en un esquema productivo que por supuesto necesitaba muchísimo más, ¿eh? No era la panacea, pero era un punto de partida para ir hacia un modelo. En la actualidad no tenemos mucha alternativa, porque si queremos salir de la pobreza, si queremos que los argentinos tengan trabajo, inexorablemente hay que ir a un modelo de industrialización o un modelo de incorporación de valor a las materias primas, que seguramente no será el mismo de la década del 50 y seguramente no será el mismo de la década del 70 o del desarrollismo. ¿Por qué? Y porque el mundo cambió, la tecnología cambió, claramente no vamos a competir en los mismos productos con China o con Estados Unidos, porque el nivel de tecnología y de precarización laboral que ellos tienen no lo tenemos hoy y no los queremos tampoco, pero se presenta un sinfín de circunstancias que sí se pueden hacer. Por lo pronto, empezar a sustituir cosas que ya hoy podemos. Es increíble pensar que la industria textil, que siempre es la primera industria que reacciona ante una mejora de competitividad, se presenta netamente importadora de productos, cuando es algo que el país tranquilamente puede sustituir sin grandes componentes tecnológicos. Entonces, hay cosas que inmediatamente se pueden sustituir y que no significa inversión ni aspiración de divisas alguna. Hay otros sectores que claramente va a ser difícil competir, pero ahí podemos hacer alianzas estratégicas para mantener, por lo menos por un tiempo, el actual entramado industrial que sabemos que está retrasado. Pero hay un desafío creciente por incorporar nuevas tecnologías, ya sea en la producción de alimentos, en la elaboración de materias primas, en la industria del conocimiento, en la industria tecnológica, en la industria de la información, en las industrias culturales, en el aprovechamiento de los minerales, en la buena calidad de vida. Fíjate la gran posibilidad que tenemos los argentinos de producir alimentos orgánicos que consume gran parte del mundo desarrollado por altísimo valor. La producción de alimentos de mayor calidad y no como salen a bajo precio, son grandes potencialidades de la Argentina para incorporar valor y para generar trabajo. Y por supuesto que hay una cantidad de bienes, y este tal vez es el punto más delicado, que si queremos realmente que todos tengan trabajo y queremos inversión, y para lo cual necesitamos bienes importados y por lo tanto divisa, habrá una cantidad de bienes superfluos, bienes suntuosos, que habrá que impedir importarlos. Algunos se escandalizan. Puede ser que a veces el gobierno no quiere decir que va a impedir la importación de determinados bienes, pero es lo más lógico en un país en crisis que necesita divisas, que incluso las utiliza para medicamentos, energía y bienes de primera necesidad, abiertamente impedir, por ejemplo, que se importen vehículos que valen más de $200.000, ¿no?
o bienes que tranquilamente la industria nacional puede importar. Sin embargo, parece ser como que si el gobierno avanza sobre este punto, que es, se cae de Maduro y es obvio en un contexto de crisis, enseguida los medios lo van a acusar de proteccionista, entonces va a quedar mal visto a nivel internacional. Entonces, hay muchas cosas que hacer para sustituir importaciones e ir a un modelo industrial de generación de trabajo, que no significa hacer lo mismo que se hizo en la década del 50. Bien, cerrando ya la entrevista, ¿qué te parece la reacción de nuestro país ante esta pandemia del COVID-19? ¿Cómo ves la situación económica en la Argentina, que se une justamente a esto que estábamos analizando, en relación con las grandes potencias, tanto sea en nuestro continente el gran país de Norteamérica, o el gigante asiático o la comunidad económica europea o sus países que obviamente han tenido protagonismo en el área comercial en siglos anteriores? ¿Cómo ves la reacción de nuestro país ante la pandemia actual? Bueno, la verdad que claramente, ¿no? La pandemia agudiza un problema que la Argentina ya trae, y un problema de dos tipos: el económico, que mencionamos recién, y también el político. ¿El político cuál es? No tanto la culpa de un gobierno, sino de una comunidad que no respeta no aprecia su identidad y no tiene rumbo. No hay una conducción política de la Argentina y de los argentinos para entender que tenemos una vocación de bienestar mundial, primero nacional y después de los pueblos americanos y después mundial, y que tenemos una voz. Entonces, frente a esa situación, que es un problema de los argentinos, insisto, no del gobierno solamente, veo que estamos más siguiendo la tendencia mundial y no un proyecto propio nacional. En este sentido, y a pesar de que no soy especialista y no tengo autoridad en el tema, veo que la Argentina, en vez de enfocar en nuestros investigadores, en nuestra propia cultura y nuestra propia idea acerca de este problema, estamos siguiendo la comanda, estamos siguiendo las indicaciones de los organismos internacionales, que ya sabemos, porque la información está abierta, responden a unos intereses distintos a los intereses nacionales. Y esto no es solamente el gobierno nacional, sino en general veo que los gobiernos, ante su debilidad política, más bien, antes de contradecir a los medios, al poder financiero global, tratan de alinearse en una estrategia global. Y esto yo creo que no es, insisto, no es un problema de los gobiernos, sino de una sociedad que está careciendo de rumbo político. Por eso son tan importantes los diálogos a nivel gremial, los diálogos académicos, los diálogos entre las personas, los compañeros, porque este es un problema que tiene que empezar en la conciencia popular. Si nosotros no somos conscientes de esta situación, mucho menos podemos pedirle que un gobierno, porque no te olvides que el gobierno hace lo que el pueblo quiere o debe hacerlo. Ahora, si el pueblo no sabe lo que quiere, no sabe su identidad y no conoce el rumbo a seguir, mucho menos se lo puede exigir un gobierno que tiene que hacer malabares con la puja de intereses. Entonces, la pandemia creo que es una gran oportunidad para nosotros de repensar esto y de reubicarnos en el concierto internacional, porque los países lo están haciendo, porque los países centrales lo están haciendo. Entonces, cuando los países centrales se ocupan de sus propios problemas, ahí queda una gran chance y una gran oportunidad para reubicarnos nosotros un poco mejor. Ahora, si dejamos pasar el momento, y probablemente el que viene sea más difícil. Bueno, muy bien, coincidimos en esto, Esteban. Justamente es el espíritu de nuestra publicación, juntarse, realizar debates, aportar ideas y justamente que se basa en la participación de nuestro pueblo, como bien mencionabas vos recién. Generar conciencia y bueno, te agradecemos la intervención en el día de hoy, en esta nota exclusiva para la revista. Y bueno, quedaremos en contacto para analizar otros temas en un futuro cercano que seguramente seguiremos desarrollando a través de este medio periodístico. Muchas gracias por tu intervención, Esteban. Gracias, Sergio. Un abrazo para ustedes y hasta la próxima.